Hay un misterio muy grande en Peppa Pig que hasta el día de hoy no ha podido ser resuelto, y estoy hablando del misterio de los papás que desaparecieron. Si te fijas en la familia de los personajes, todos siempre tienen mamá, pero el único miembro que a veces llega a faltar son las figuras paternas. Incluso pareciera que a los varones les dan menos importancia que a las mujeres. Los padres de Mamá Pig sí aparecen en pantalla, pero los papás de Papá Pig nunca los vemos. Pero esperen, que este misterio se expande todavía mucho más. Y todo empieza con Susie Oveja. Susie es la mejor amiga de Peppa Pig. La hemos visto desde el inicio y en muchos episodios. Pero además de saber todo lo que hace y con quién se junta, también conocemos muy bien a su familia. ¿O tal vez no? Para empezar, tenemos a Mamá Oveja. También hemos visto a la Abuela Oveja. E incluso conocemos a su prima mayor, Charlotte Oveja. Pero ¿y dónde rayos está el papá de Susie? No lo vemos en su casa, ni aparece en reuniones familiares y hasta ni en fotos lo quieren sacar. Nada. ¿Acaso él murió? ¿Acaso abandonó a Susie cuando era bebé? ¿O simplemente no existe? Amigos, la cosa es que oficialmente él sí existe y es reconocido como parte de la familia de Susie. Entonces, ¿por qué demonios no aparece? Bueno amigos, creo que encontré la respuesta. En el episodio Fiesta de Baile en el bus, Peppa le dice a Susie: si te paras sobre los pies de papi, no necesitas saber cómo bailar. Pero entonces Susie se queda pensativa y responde: pero no. Y justo ahí la interrumpen y cortan la frase. ¿Cómo por qué? ¿Fue esto algo intencional? La frase más lógica era: pero yo no tengo papá. Lo que a todos nos vuelve locos es que ni siquiera la serie confirma nada acerca del papá de Susie. Y lo más turbio es que dentro del mundo de Peppa Pig, nadie parece notar nada. Nadie le pregunta a Susie por su papá. Pero las cosas se ponen aún peor, porque no solo es el papá de Susie, sino también el abuelo de Susie. Como sabemos, la abuela oveja sí aparece en los episodios. Pero, ¿y el abuelo oveja? De este abuelito tampoco tenemos nada de información. De hecho, lo que muchos piensan es que su abuelito simplemente falleció, a menos que tenga una explicación todavía más oscura. ¿Y qué hay de Charlotte Oveja? Charlotte es la prima mayor de Susie. Tiene alrededor de 17 años. Es más independiente, madura y cuando aparece se siente como alguien que ya no pertenece al grupo de los niños pequeños. Tío Oveja y tía Oveja están reconocidos como sus padres, pero lo curioso es que jamás los vemos en ningún episodio. Charlotte simplemente aparece sola, y tal vez pensaríamos que, bueno, Charlotte ya tiene 17 años, tal vez no necesita que sus papás anden detrás de ella. Pero, ¿qué acaso nunca van a visitarla? Tampoco es que Charlotte ya sea mayor de edad. No lo sé amigos, y eso que este apenas es el primer caso. El siguiente personaje es Belinda Oso. Belinda no es un personaje que apareció una vez y ya, lleva bastante tiempo en la serie. Sabemos que es un poco más grande, madura y hasta conocemos a su mamá. Pero, ¿qué hay de su papá? A comparación de Susie, que no la vemos ni una vez, el papá de Belinda sí lo vemos, pero solamente una vez. Una en toda la serie. Y lo peor es que ni siquiera aparece haciendo algo importante. El señor simplemente aparece sentado en una mesa comiendo avena, como si fuera un simple NPC. O sea que apareció, comió avena y se fue para siempre. Aún así, lo más extraño es que después de esa desaparición, Belinda siguió saliendo en los episodios como si nada y nunca mencionó algo sobre su papá. Entonces, ¿qué está pasando con los papás en este universo? ¿De verdad son tan irresponsables para abandonar a sus hijos? Que alguien nos dé una explicación. Pero al menos lo de Belinda podríamos decir que fue una simple coincidencia. Pero en realidad no, porque algo muy parecido pasa con Mandy Ratón. Mandy también forma parte del grupo de Peppa Pig. La hemos visto unas cuantas veces jugando con los demás.
Y adivinen qué. Exacto, también solamente conocemos a su mamá. Y por supuesto tenemos la pregunta de siempre: ¿qué fue lo que le pasó a su papá? Pues, en defensa del señor ratón, aquí la cosa cambia un poco, porque el papá de Mandy no está completamente desaparecido. Sí aparece en algunos episodios, pero aparece muy poco y pareciera ser el sirviente de Mandy y de su mamá. Amigos, este señor ni siquiera tiene un desarrollo de personaje, no tiene momentos importantes con Mandy y ni siquiera se siente como alguien que forme parte de su familia. Y aquí es donde nos damos cuenta que los varones no tienen gran importancia en Peppa Pig. Y el misterio continúa con Simón la ardilla. En su caso ya no solo tenemos a su papá o a su abuelo desaparecido, más bien pareciera ser que toda la familia de Simón no existe. Es como si fuera un pobre niño huérfano y sin casa. Simón no es un personaje invisible, lo hemos visto muchas veces, convive con otros niños y claramente forma parte del mundo de Peppa Pig. Pero cuando empiezas a preguntarte por su familia, ahí las cosas se ponen muy oscuras. En primer lugar, no vemos a su mamá, uno de los personajes más importantes del mundo de Peppa Pig. Y obviamente, si la mamá no aparece, mucho menos veremos al papá. Es más, de verdad ni siquiera existe una casa que identifiquemos como la casa de Simón. ¿Qué acaso Simón vive en la calle? De hecho, algunos fans han intentado conectar a Simón con una ardilla policía, como si tal vez pudiera ser su mamá. Pero nada está confirmado, y de su papá ya ni preguntamos, porque hasta este punto parece ser que el papá de Simón ni siquiera fue escrito. Así que, ¿de dónde salió este niño? ¿Quién lo cuida? ¿O cómo rayos sobrevive? Pero si ustedes pensaban que esto solo pasaba con personajes secundarios, pues no. Ahora toca hablar del caso del papá de Papá Cerdito. Como sabemos, Papá Cerdito es uno de los personajes más importantes de la serie. Así que, ¿en dónde rayos están sus padres? Y una vez más, amigos, tenemos a los padres de Mamá Pig, quienes aparecen todo el tiempo cuidando a Peppa y George y haciendo actividades con ellos. Pero, ¿y Papá Cerdito? Papá Cerdito debe de tener padres, porque además sabemos que tiene un hermano, mejor conocido como Tío Cerdito. Pero parecía ser que su familia de Papá Cerdito no es tan importante. Lo más curioso es que Peppa nunca pregunta por los papás de su papá. George tampoco. Mamá Pig no menciona a sus suegros. Y el pobre Papá Cerdito no habla de su infancia, de su familia y ni siquiera de sus padres. Entonces, al final tenemos que el mundo de Peppa Pig pareciera borrar justamente a los hombres o a la familia de los hombres. Pero, ¿por qué? Bueno, amigos, ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿De verdad Papá Cerdito se olvidó por completo de sus papás? ¿O acaso en realidad hay algo raro en toda la serie? Los estaremos leyendo en los comentarios.